Buenos días. ¿Cómo están? Anuncié que comenzaríamos una serie de mensajes alusivos a la ofrenda y a los diezmos, ¿lo recuerdan? No los escucho con ánimo. Sí. Que si les hubiera dicho, hermanos, vamos a hacer algo acá como una fiesta, sí, amén. Y digo, hermanos, ¿sabían que vamos a hablar de la ofrenda y los diezmos? Amén. Así se escuchó, ¿eh? Yo sé que es un tema muy difícil. Es un tema, hermanos, que incluso en nuestros días se critica mucho a los pastores cuando se habla mucho acerca de la ofrenda y acerca de los diezmos. Si ustedes abren las redes sociales van a encontrar, hay comentarios muy fuertes hacia ciertos pastores que se han enriquecido. Si compran o ponen una canción, ya eso de comprar, no sé, se oyó muy retrógrada. Si ustedes ponen ahí en YouTube la canción de Jesús es verbo, no sustantivo, ¿quién la cantó? Arjona, Ricardo Arjona. Hay una frase que dice que a Dios le da asco el pastor que se hace rico con la fe, ¿lo recuerdan? Pues no decían que sí la habían escuchado o nomás me están dando el avión. La sociedad, hermanos, rechaza mucho el tema de que en la iglesia se pidan ofrendas o se pidan diezmos. Que piensen lo que quieran allá afuera. Tienen otra forma de vivir. Se guían bajo otros principios y por otros parámetros. Allá afuera hay ateísmo, allá afuera hay humanismo, que piensen lo que quieran. Pero la iglesia de Cristo debe pensar de manera distinta. Y hermanos, debo decirlo con toda claridad, que este mensaje, y qué bueno que va a quedar grabado, porque pues lo pueden ver otros hermanos, obedece precisamente a lo que está pasando en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, nosotros como creyentes, no estamos 100% convencidos de que debemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No solamente no estamos convencidos de que debemos dar nuestros diezmos y ofrendas, sino que también, hermanos, pues puede ser hasta molesto para algunos escuchar que tienen esta responsabilidad delante de Dios. A mí no me han dicho particularmente nada, no me han dicho nadie nada. Yo cuando le digo al hermano, ¿estás dando tu diezmo? Dice, ya digo, bueno, eso lo voy a entender como que no, pero ya el domingo lo voy a dar. Hablar de este tema, hermanos, puede ser un poco difícil porque la gente protege sus cosas. Sí, este es mi carro, no. Este es mi celular, pero esta es mi cartera. Y cuando hablamos, esta es una cartera simbólica porque no todos usan una cartera como esta, otros pueden utilizar, no sé, una cuenta bancaria y ya nada más la hacen aquí así, sacan el billete o lo transfieren, u otros pues un monedero o como sea. Protegemos mucho nuestro dinero, ¿no es cierto? Buscamos el banco que nos genere la mejor protección contra los fraudes, contra que te clonen la tarjeta y cosas así. Efectivamente, hermanos, tendemos a cuidarlo. Y la gente incluso va por ese dinero, los rateros, los ladrones, los dueños de lo ajeno, van precisamente por esto. Pero habremos de cuidarnos de Dios cuando nos habla sobre la ofrenda y cuando nos habla sobre los diezmos. Es una pregunta, ¿habremos de cuidarnos? ¿Habremos de decirle a Dios lo que quieras, Dios, pero no te metas con mi dinero, no te metas con mi cartera, porque esa es mía? Vivimos, hermanos, en un momento en nuestra sociedad y en nuestra cultura donde se busca tener algo que se llama libertad financiera. ¿Alguien ha escuchado este concepto? ¿Qué es la libertad financiera? ¿Qué es? Pregunta. Es un concepto que tiene que ver con que la gente gane lo suficiente
sea, tener cubiertos sus gastos y sus gustos. Ajá. ¿Qué más es la libertad financiera? Ok, tener administración, pero saberse administrar y tener esa libertad. Libertad financiera, hermanos, es un concepto que, bueno, nace después de que cierta generación ya no tiene la oportunidad a una, ¿cómo se llaman estas jubilaciones? Donde reciben cada mes pues un billete. Ajá. Ya no hay. Ahora, todos aquellos que en una generación ya no son de la ley del ¿qué? 97 hacia atrás, le toca construir su propio fondo de retiro. O sea, ¿quieres? Entonces tienes que ahorrar. Entonces esto alborotó a la sociedad para hablar de la libertad financiera, y la libertad financiera es que tengas lana, esté trabajando solita tu lana y tú estés tranquilo, tranquilo. ¿Por qué estás tan tranquilo? Porque tengo libertad financiera, sí, le trabajé, le atiné, le pegué al gordo y ahora yo estoy tranquilo. Ah, qué rico. ¿Y qué haces? Bueno, pues algunas veces viajo a Europa, cuando me canso de viajar a Europa, pues viajo a América Latina, me voy aquí, me voy allá, fíjate nada más. Hermanos, y se cuestiona, pues los modelos de finanzas que nos pueden ayudar a los seres humanos a crecer. Particularmente, busco todo aquello que pueda ayudarme a ser administrado en las finanzas y que me pueda llevar también a multiplicar 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos y entender las leyes del dinero. Esto también lo comparto, esto también lo enseño, pero ¿de dónde salen los principios? Le preguntamos a Carlos Slim, que ahora es el dueño del aire, ¿cómo le hizo? ¿En qué momento se tuvo que sentar frente a una gran oportunidad donde el momento se prestó para vender las paraestatales? Le podemos entonces preguntar a otro hombre rico, a ver, hermanos, platíquenme. ¿Mande? ¿El hermano quién? Germán Larrea. Platíquenos de Germán Larrea. ¿Por qué es rico? ¿Qué tiene el hombre? Ay, caray. Muy bien, bueno. Tiene minas, creo que es el que tiene el Palacio de Hierro, tiene los Cinemex, tiene varias empresas. Nos tendríamos que sentar a platicar con él cómo le hizo. Sí, hermanos, de pronto seguimos a grandes figuras que han sobresalido, que han hecho fortuna y seguramente ellos nos lo pueden decir, ellos son personas muy abiertas que incluso van por el mundo compartiendo metodologías de qué hacer con tu dinero. Y antes, hermanos, hablo de las décadas pasadas, como que este era un tema como para los banqueros, como que este era un tema para los capitalistas, como que este era un tema para gente que iba creciendo y tenía grandes compañías, y no tanto para nosotros, así que no teníamos una fortuna. Ahora parece que todos esos secretos que se tenían son compartidos. Vivimos en una era donde el conocimiento ya no es exclusivo de una sola persona. Tampoco es exclusiva la fortuna, porque ellos están dispuestos a compartirla. No sé si cuando ustedes abren sus teléfonos celulares, yo de repente lo abro y ahí me aparece invierte en Bimbo. Está ahorita sonando mucho de que inviertas en Bimbo. Yo no, ¿y cuándo Bimbo? Y me iba a dar si cada día me sube más los gansitos. Condenado. Y ahora me ofrece. Otra vez Mago estaba muy contenta. Mira, me gané una acción. ¿Dónde te ganaste una acción? No me acuerdo si en Ford o algo así. O sea, las empresas se abren para repartir su dinero. Pero lo decíamos hace 8 días, dale 1 millón de pesos a un pobre y se los va a gastar. Dale 1 millón de pesos a un rico y va a multiplicarlos.
Pero ahora, hermanos, estamos frente a la Biblia y te guste o no el tema de la administración de tu dinero, es una de las responsabilidades básicas del cristiano. Pero hermano, es que yo no trabajo. Bueno, también hay temas para eso en la Biblia. Pero abordar este tema, hermanos, es porque es necesario, porque de alguna manera la iglesia es el reflejo de la economía de sus miembros. Lo voy a volver a decir. La iglesia y su fuerza económica es el reflejo de la participación de sus miembros. En otras palabras, una iglesia pobre tiene hermanos, pues siguen siendo hermanos, no le hagan el feo. Una iglesia pobre tiene miembros. No se oye. No, tampoco me grite. Pobres. Y una iglesia rica tiene hermanos ricos. Hermanos, tenemos hermanos ricos y tenemos hermanos pobres. Si esta iglesia, hermanos, es una iglesia económicamente solvente, quiere decir que tiene hermanos solventes. Pero vayamos a más que esto, hermanos, porque no necesariamente es el dinero. Es la responsabilidad de cómo administramos el dinero. En la Biblia, hermanos, en la Biblia se enseña que la iglesia económicamente las ofrendas y los diezmos las sostienen. La Biblia enseña, hermanos, sobre el diezmo como método de administración económico de la iglesia y de la vida. Es el diezmo. Pero también habla sobre las ofrendas. Y miren lo que enseña la Biblia, hermanos, respecto de las ofrendas y respecto de los diezmos. Resulta que los diezmos y las primicias en la Biblia son obligatorias. Pero las ofrendas son voluntarias. Aquí lo hacemos al revés, hermanos. Las ofrendas obligatorias le ponemos algo al alfolí, pero los diezmos los manejamos como opcionales. Esto, amados hermanos, no le conviene a la iglesia. Pero vamos a ser un poco más objetivos, hermanos. Ya que estamos hablando de una iglesia fuerte o una iglesia débil, económicamente hablando. Hablemos de nosotros, no hablemos de los demás, no vinimos aquí a criticar a la iglesia vecina. ¿Ustedes creen que la economía de nuestra iglesia nacional, presbiteriana, Nueva Vida, tiene una economía solvente o tiene una economía no solvente? No me vean así. Ya están buscando a la hermana, ya está la tesorera. Pero miren, vamos a preguntarle. ¿Les parece, hermanos? Así partiríamos de una mejor información. Hermana Ruth, como una platiquita así ordinaria, normal, no sienta usted presionada, no sienta como que la estamos observando y cuestionando, cosas así. La economía, hermano, hermana, de esta iglesia es de solvencia o de no solvencia. Estamos en una rayita entre solvencia y no solvencia. ¿Sí se alcanzó a escuchar, hermanos? ¿Dónde estamos? En una rayita. Ok, en una rayita. Nomás que esa rayita está así como al límite. Pero ya que estamos en la plática, hermana, ¿hay regularidad en nuestros diezmos o no la hay? No le pido nombres, no le pido nombres. Solamente es una pregunta muy abierta. ¿Más o más menos? Regularidad. O sea, vamos a hablar con franqueza, hermana. Si no, mire, ahorita cambio el tema porque no habría necesidad de hablar de esto si no fuese necesario.
¿Cree usted, hermana, que necesitamos hablar sobre este tema? Nos sentamos a platicar en diciembre, ¿no? La hermana estaba preocupada, porque la hermana es muy preocupona con el tema del dinero. Hermano, no hay para esto, no hay para esto. Y entonces le dije, a ver, hermana, pues vamos a tratar de hacer algo. Présteme la lista de los diezmantes. Yo no la tengo, deben de saberlo. No, es que el hermano, a lo mejor por eso no me saludó el domingo. No, yo no tengo, hermanos, nada de eso. La hermana es la tesorera y, hermanos, de ahí nació la necesidad, porque estábamos así, pero así es, sin dinero, hermanos. O sea, ¿cuánto hay? Le pregunté esa ocasión y me dijo, tenemos como 11,000 pesos. Comparando este año con el año anterior, hay una gran diferencia, porque el año anterior teníamos ¿y qué hacemos con el dinero? Vamos a hacer esto, vamos a hacer con el otro, y ahora, ¿qué vamos a hacer con todo si no hay dinero? Entonces dijimos, vamos a hablar sobre este tema. ¿Está bien, hermana? Gracias, hermana, por su actitud positiva de que estamos más o menos, pero estamos un poco menos que más. Esa es la verdad. Pero, hermanos, regresando al pasaje de nuestro tema, el modelo de la Biblia es la economía, los diezmos, las primicias y las ofrendas. O sea que voy a hablar de los diezmos, voy a hablar de las primicias y voy a hablar de las ofrendas. Pero otra vez, hermanos, en la Biblia los diezmos y las primicias es algo obligatorio, pero las ofrendas son voluntarias. ¿Qué es una ofrenda? Es una pregunta abierta. ¿Qué es una ofrenda? Pues se supone que ofrendamos. Voy a dar la ofrenda. ¿Qué es eso? Alguien les pregunta, ¿qué es eso de la ofrenda? Pues no sé, pasa un hermano ahí con un alfolí, me pica las costillas y pues ya le tengo que… ¿Qué es ofrendar? ¿Qué es una ofrenda, hermanos? ¿Cómo lo entendemos? Hay que decirlo así, sí, claro que resulta, hermana, claro que resulta. Dice que conforme tú des con el corazón, Dios te da también. Y aunque no lo demos, también lo da. Okay, digamos que una ofrenda es como darle algo a Dios. De lo que Él nos da. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Es una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Brindarle a Dios algo de las bendiciones, una parte de las bendiciones que Él nos da. O sea que es regresarle algo que es de Él. ¿Qué más es una ofrenda, hermanos? Un presente que le traemos a Dios como una muestra de reconocimiento, de agradecimiento. Aquí lo tenemos como muy marcado en el tema del dinero, pero pudiera ser gente que trae arreglos florales, mobiliarios. Hay gente que recibe vales y entrega vales, no necesariamente es dinero, tiene cierto poder adquisitivo, pero esto es un presente. Yo lo entiendo como un presente que le traemos a Dios en agradecimiento y reconocimiento de quién es Él para nosotros. Y regularmente, hermanos, gracias, hermano, y regularmente el término ofrenda se utiliza para una deidad. El término ofrenda es como para ese reconocimiento a esa deidad. Pues sí, hermanos, eso puede ser una expresión de gratitud porque tiene diferentes, digamos, intenciones. Pero también, hermanos, es un ofrecimiento, es un gesto de gratitud, de amor, de respeto, lo que ustedes acaban de decir. Acto por el cual, hermanos, se entrega algo como expresión de adoración. Así como hay una variedad de elementos con que nosotros ofrendamos, también está nuestra actitud. Dice el apóstol Pablo, nuestro culto racional. Es decir, nos entregamos también nosotros. Y a la luz de la Biblia, hermanos, hay que decir que hay ofrendas no agradables para Dios. ¿Como cuáles? ¿Se acuerdan de alguna? Por ejemplo, la de Caín. ¿Cuál fue el problema, hermanos, con Caín?
Bueno, sí, mató a su hermano y era un poco grosero, mentirosón, pero ¿cuál era el problema en relación a la ofrenda? ¿Mande? La envidia. Bueno, tenía envidia porque Dios había aceptado la ofrenda de su hermano, pero ¿qué tenía de problema la ofrenda de Caín? ¿Cómo? Ah, por ahí va, por ahí va, por ahí va. No le dio de lo peor, porque pues el otro dio de las ovejas porque se dedicaba a las ovejas, pero Caín se dedicaba al campo. Vamos para allá, vamos. ¿Por qué era mala, hermanos? Vamos, ¿por qué era mala la ofrenda de Caín? Por la intención del corazón. Miren, hermanos, la ofrenda era un cordero, porque eso representaba a Cristo. Oye, pero yo trabajo en esto y yo te traigo en esto, yo te traigo del campo. Pues sí, pero debes traer un cordero. Pero mi hermano es el que trabaja los corderos, pues ves, cómprale uno. Pero tú tienes que entregar un cordero. Hermana, esa es la razón, porque él no entregó la ofrenda que a Dios le agradaba, sino que dio la que él quería darle a Dios. Es como muchos cristianos que dicen, bueno, Dios sabe que no le doy el diezmo, pero ahí le va un 80%, ¿no? O sea, no le doy el 10, ahí le va un 8. Es alguien que no lo hace conforme a Dios, sino conforme a sí mismo. La Biblia no nos dice que era una mala calidad su ofrenda, solo que no era lo correcto. Y Dios le dijo, si hicieras lo correcto. Entonces, hermanos, hay ofrendas que a Dios no le agradan. A ver, otro ejemplo, hermanos, de ofrendas que a Dios no le agradan. ¿Mande? Ofrendas por compromiso. La ofrenda que, por ejemplo, daba, decía Jesús, la que daban los que tenían mucho dinero y con la que comparaba con la de la viuda pobre, que decía, esta dio más, aunque aquellos que han dado hasta con honores. Sí, Jesús estaba, imagínense, estaba ahí, hermanos, se daba la ofrenda así al aire libre y no había así de que, no, que metemos la mano hasta abajo para que no vean cuánto di, porque así le hacemos, ¿no? Metemos la mano así para que nadie vea. O todavía le tapamos como si fuéramos a poner el NIP, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, hermanos, en la Biblia está Jesús, porque cualquier persona podría acercarse, estaba con sus discípulos mirando cómo echaban la ofrenda. Y pues algunos daban mucho, ¿por qué? Porque tenían mucho. Y otros, pero la viuda dio solamente 2 blanquitas, dos moneditas, tal vez sin valor. Y le pregunta a Jesús a sus apóstoles, ¿quién dio más? ¿Y qué respondió los apóstoles? No, pues todos estos que dieron, no, la que dio más fue la viuda. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía. Pero los demás le dieron de lo que les sobraba. Recordemos aquella frase, la digo tal cual, la madre de Calcuta dijo, cuando des, da, pues que te duela. Sí, hermanos, no todas las ofrendas son del agrado de Dios. Incluso Jesús dijo, ya llegas con tu ofrenda al templo, pero te acuerdas que tienes un enojo con alguien, deja allí tu ofrenda, ve, ponte de acuerdo con tu hermano y ahora ven y trae tu ofrenda. Porque si no, hermanos, esa ofrenda no va a servir. Bien, bueno, ahora ya estamos tocando el tema de la voluntad, pero vámonos rápido, hermanos, porque hoy sí, hermanos, hoy sí de verdad no va a ser tan largo el mensaje. Es más, ya casi vamos a acabar. Porque quiero hablarles rápidamente, hermanos, de 3 leyes de la Biblia sobre la siembra y la cosecha. Principios de la siembra y la cosecha. Son 3 leyes, hermanos, 3 leyes. Vamos a ver, la primera, por favor. ¿Quieres darle clic? ¿Cuál es la primera, hermanos? Principio de proporcionalidad. ¿Qué significa la proporcionalidad? ¿Qué es? Es un término, hermanos, que dice que es equivalente, igualitario,
equilibrio. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, este versículo, ya lo tenemos aquí. Dice el apóstol Pablo: esto digo, el que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente también segará. ¿Sí dice así? Versículo 6, es la antigua versión exactamente. El que siembra escasamente, pues también segará escasamente. Esto dice el apóstol Pablo, hermanos, y el principio bíblico, imagínense, hermanos, el principio bíblico está en relación, vamos a decirlo así, entre nosotros y Dios. Hay pasajes en la Biblia, hermanos, que llevan este principio. Dios le dijo a su pueblo: todo lugar que pisare vuestros pies será vuestro territorio. Y la Biblia dice, hermanos, que hubo mucha tierra, de la tierra prometida. Imagínense, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que está más allá del Jordán, toda esa franja de Asia Menor y la parte desde Fenicia hasta abajo. Y ahí estaba Jerusalén, y ahí está Israel, y ahí está toda la tierra. Toda esta tierra va a ser de vosotros, solo que ustedes van a tener que pisarla. Pero no se preocupen, toda la tierra que pisare vuestras plantas de vuestros pies será de ustedes. Pero ellos se cansaron, dijeron: ya con esto. Oye, pero Dios dijo que hay más. Sí, pero yo ya hasta aquí. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de este punto? La responsabilidad de nosotros, y créanme, hermanos, voy a decirlo de esta manera: quienes entendemos el modelo económico de la Biblia, estamos en el punto de la proporcionalidad. Hay un libro muy bueno que escribe un cristiano, un pastor, sobre estos principios bíblicos. Ahorita me acuerdo quién era. Y él dice: lo primero que debemos entender es que a Dios le agrada darnos. A Dios le agrada darnos. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos da. Vamos a leer el versículo 10, por favor, ahí de 2 Corintios. Acabamos de leer el versículo 6. Es más, vamos a leer el 7, el 8, el 9 y hasta el 10. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 7. Bueno, aquí hay dos puntos. La primera, hermanos, ¿para qué nos da Dios? Dice aquí: Dios nos da pan para comer. Y también Dios nos da, hermanos, para todas nuestras necesidades. Es cierto, esta es una imagen, porque pues en aquel entonces la tierra se trabajaba de esta manera, y hoy, hermanos, pues la sociedad ha cambiado, la cultura ha cambiado, se le ha dado valor a otro tipo de cosas, pero tenemos que pensar en que Dios cubre nuestras necesidades a través de un trabajo, a través de un salario, etcétera. Porque el pan, hermanos, representa todas nuestras provisiones materiales: el vestido, el hogar o la casa, el transporte, la diversión, la salud. Dios nos da para los gastos, para las necesidades. Pero también dice que el que da pan para comer, ¿qué más da? Semilla
¿Semilla qué? A ver, léanle ahí, ¿qué dice el versículo 10? Semilla. Da semilla al que siembra. Entonces da pan para comer y también da para sembrar. ¿Quién viene de aquí, hermanos de campo, que haya trabajado la tierra? 1, 2, 3. Okay. Ya cada día somos menos. No, bueno, yo no trabajaba la tierra. Pero yo veía cómo, yo una vez le pregunté a mi abuela, porque pues de todo lo que sembraban, todo lo desgranaban del maíz y lo ponían en un cuarto y ahí estaba. Y yo le decía, y este es para todo el año, esto es para nosotros, esto es para que comamos y todo lo demás es para venderlo. Pero después me dijo, pero tenemos que apartar semilla para sembrar. Pero la semilla para sembrar es una forma de multiplicar. Pero aquí nos detenemos, hermanos, para hablar de este principio. La semilla o no la podemos comer o la podemos multiplicar. Pero pensemos en el dinero, ¿no? Voy a ser muy gráfico. Si yo abro mi cartera, hermanos, bueno, aquí está mi tarjeta para subirme al metro. Estaba yo chavo, miren, hermanos, yo tengo la permanente, no, tenía 22 años, tengo cabello aquí, hermanos, miren, no, en serio, pero si yo saco un billete, hermanos, para que no se distraigan, el que sea, el billete así al azar, así, el billete al azar, puros de esos traigo aquí, hermanos, entonces no podía elegir. Supongamos, hermanos, yo saco este billete, y digo, lo voy a multiplicar. Yo no tengo semillas como mi abuelita o mis abuelos, que en la tierra ellos tenían que apartar para volver a sembrar. Entonces yo tengo un billete, porque así es como se traduce mi economía, así me llega en dinero. Entonces yo aparto un billete, pero ¿cómo lo puedo multiplicar? Díganme ustedes, hermanos, ¿cómo? Invirtiendo. Por eso, hermanos, es que los judíos tienen principios bíblicos que les han convertido en modelos de pues para el mundo, porque ellos son ricos. Y son ricos porque ellos practican los principios de la Biblia. Y cuando le preguntamos a la gente rica, nos va a dar principios que los aprendieron en la Biblia. En la Biblia, hermanos, entonces hay una ley, incluso dice el apóstol citando las palabras del Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar que recibir. Claro, hay otro tipo de siembras. Miren, yo voy a ser muy claro aquí para no confundirlos. Hay pastores o predicadores que enseñan un tipo de siembra que es: abran su cartera, saquen su billete más grandecito y tráiganmelo aquí. Ahí está el mío para que vean. Yo ya por acá, traigan los suyos. Y ya cuando traen, yo tomo todo esto y digo, ustedes han sembrado y Dios les va a multiplicar. Pues eso no. Alguien dijo amén, pero eso no. Miren, o sea, yo creo, hermanos, es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están invirtiendo donde van a perder y uno dice, te lo repongo, ya no juegues a eso. Hermanos, eso no es bíblico, eso es robarle a la gente, hermanos. No, o sea, multiplica, o sea, conmigo no se va a multiplicar que diga, no, yo tengo un banco, soy comunitario, hermanos, ayudamos a los pobres y no, hermanos, denme su dinero, pues me lo voy a gastar. No, hermanos, eso no es bíblico. Esa es una metáfora. No. O sea, saca tu lana y entonces multiplícala. Esto es lo que enseña la Biblia, es una ley, hermanos, de la reciprocidad. Pero esa ley Dios mismo no la da. Primer pregunta, hermanos, para ustedes. ¿Quién de aquí ahorra? A ver, levante su mano. ¿Quién ahorra?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, hermanos. 12 allá el hermano que va bajando. Bien, hermanos. ¿Qué hacemos con el ahorro, hermanos? ¿Quién se gasta el ahorro? Levante su mano. Sí. No, porque qué bonito. Yo ya iba a sacar una foto, miren. Mi iglesia, hermanos, ahorra. Sí. Nada más que no sabía para qué. ¿Quién se gasta sus ahorros, hermanos? Ya, bájenlo. Hermanos, si se gastan sus ahorros no hay multiplicación. ¿Están de acuerdo? ¿Quién lo mete tan siquiera al banco, pero no se lo saca para gastárselo, sino para multiplicarlo? ¿Quién hace un negocio con su dinero? Van bajando las posibilidades, ¿no? Eso es, hermanos, lo que dice la Biblia que debemos hacer todos. Hay que enseñarle a los hijos a que tienen que ahorrar y que ese ahorro se tiene que multiplicar. Ese ahorro no se debe tocar hasta que crezca, crezca, crezca. Esto es lo que nos enseña, hermanos, la palabra de Dios. Pero hay una proporcionalidad. Por esto digo, fíjense, hermanos, la parte racional, ahí mete su cuchara el apóstol Pablo, él es muy claro y cuando dice, esto lo digo yo, esto no lo dice Dios. Pero entonces él dice, a ver, por esto digo, por esto aclaro, y utiliza la razón, el que siembra escasamente, pues escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. No sé si les he platicado que en una congregación donde yo estaba, apenas era yo seminarista, había un pastor y entonces llegó un hombre que estaba perdido, que lo habían asaltado, pero él era un norteamericano. Y entonces decía, no, yo en mi casa tener mucho dinero, yo hacer avioncitos y aventarlos por la ventana, dinero, mucho dinero, aquí no tener nada, ayudarme por favor. Todo lo que ustedes me den, se los voy a mandar multiplicado. Entonces el pastor dice, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos? Yo estaba ahí, no, no me preguntaron. No, él se juntó el consistorio, hermanos, no para decidir si sí o no, sino para hacer la lista de las cosas que querían que él les mandara. Yo veo que necesitan aquí una guitarra o algo para tocarle al Señor. Yo mandarles mucho dinero. Yo soy gringo. Recuerdo un hermano y el pastor decía, no, hermano, yo creo que mejor no, va a ser puro cuento. No, el hermano se veía así, se veía convencido. Un hermano, recuerdo que dijo, hermanos, no se vaya, le decía al gringo, por favor, no se vaya, déjeme ir a sacar del banco. Bueno, el asunto es que sacó todo el dinero del banco porque dijo, me lo va a multiplicar. Bueno, ya no les acabo de contar la historia, porque seguramente ya se la imaginan. Y el pastor tuvo que hablar de esto, hermanos, en la iglesia. Hay gente que así llega a las iglesias para engañar a la gente. Sembrar solamente en el patio de mi casa es sembrar poco. Sembrar en el campo es sembrar mucho. ¿Dónde voy a recibir más? Pero ¿qué me va a requerir sembrar en un campo muy grande? Más semilla, me va a demandar más. Hermanos, si nosotros sembramos poco vamos a recibir. La vida del pueblo de Israel en el libro de Malaquías es tal vez el momento más, no era el más pobre, pero uno de los más pobres. Pero era muy frustrante porque la gente trabajaba, los judíos trabajaban, pero dice que no les rendía. Y además llega el profeta Malaquías y dice, a ver, así ha dicho Jehová, ustedes trabajan y no pues como si tuviera roto el saco, todo se va. Pero no se han puesto a pensar por qué. No se han puesto a pensar por qué sus siembras están llenas de plagas.
Construyen sus casas, no, se acuestan a dormir, no descansan. Comen, no se sacian. Viven, beben, siguen deshidratados. ¿No se han puesto a pensar por qué? Y seguramente sí, hermanos, sí se habían puesto a pensar por qué. Pero no habían reflexionado en que el problema, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora. En esto dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. El problema, hermanos, es que no se diezma. Y si no se diezma, entonces esta ley, que no es humana, es divina, hace, hermanos, que nos quedemos sin dinero. Pero ¿cómo lo hace? O sea, uno dice, sí me alcanza el dinero. Pero hay otras formas como se sale el dinero de nuestra cartera. ¿Cómo, hermanos? Con enfermedades. ¿Qué más? Los gastitos hormiga. Te piden dinero prestado y no te pagan. No, el problema es que nos vuelven a pedir y les volvemos a prestar y otra vez no nos pagan. Hermanos, hay esas plagas, pero esto es de lógica, hermanos. Si a Dios no le damos a través del diezmo, entonces hay esa ley que nosotros no recibimos. Hermanos, yo quiero una iglesia fuerte. ¿Ustedes? Yo quiero una iglesia solvente. ¿Ustedes? Pues tenemos que diezmar. O sea, no hay de otra. No, vamos a orar para que lleguen aquí los gringos y nos dejen dinero. No. O sea, esos gringos, hemos cuidado con los gringos. No, sí aportan, sí dan. Pero hermanos, no. La bendición es para nosotros. Y eso le ha costado mucho a la iglesia. Le ha costado mucho trabajo. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y les viene la pobreza. Queremos recibir, hermanos, a veces cuando no hemos sembrado. Creemos, hermanos, que Dios solamente, sí, vamos a la iglesia y vamos a orar para que Dios nos bendiga en el trabajo, que nos aumenten el salario, que nos llegue una lanita extra, que me encuentre. Yo, hermanos, pues, o sea, va uno caminando, no tiene dinero. Señor, si aquí alguien por alguna razón tiró dinero, dámelo a mí. Sí, hermanos, vamos así por la calle, a veces buscando y vieran que uno sí se encuentra dinero, hermanos. Yo me he encontrado dinero, y sí, he ido así, yo desde niño he ido así. Yo soy una persona que se encuentra dinero en todos lados, Bueno, o sea, en la calle y cosas así. No decir, mi cartera, ¿dónde está? Vea, encontré. Yo siempre he tenido como ese imán, incluso jugando. O sea, mi mamá siempre decía, se perdió el dinero, dígale a José Luis que lo busque, porque él siempre encuentra el dinero. Sí, hermanos, o sea, jugando en la calle me encontraba dinero. No leía ningún libro, pero yo me encontraba dinero. Y yo recuerdo que yo iba por las calles. Señor, pues, si hay aquí dinero, pues dámelo. Y me encontraba el dinero. Hermanos, hay quienes quieren recibir como si hubieran sembrado. Ponme la primera imagen, por favor, hermano. La primera, así como si hubieran sembrado todo esto. Pues no. Tiene que ver, hermanos, con el esfuerzo, pero ahorita hablo acerca de esto. Déjenme mostrarles solamente 2 ejemplos de personas. ¿Ustedes han escuchado hablar de Alfredo Nobel? Incluso está el premio Nobel. Él decía, antes de morir, yo quiero dejar una donación para que se respete la paz, para que se respete la armonía de los seres humanos, aunque dudo que esto suceda. Y dejó toda su fortuna. Vamos a decirlo, sembró mucho y ahora se le reconoce por el símbolo de la paz.
Fíjense, hermanos, esto tal vez ustedes lo habían escuchado porque sonó mucho en la década de los 90. Samuel Colgate, uno de los hombres más ricos del mundo, daba 9 diezmos y el Señor lo bendecía más. Los que más dan son los más bendecidos. Esta es la primera ley. Claro, hermano, usted no está hablando de 10 diezmos y ni doy uno. No exagere. Pero no es una ley mía, es una ley de Dios. Da tu diezmo, hermano. Da tu diezmo de lo que Dios te da. Da tu diezmo. Y entonces vas a ver que hay una ley no humana, es una ley divina. Segunda ley, hermanos. La segunda ley. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Cuando lo tengan, solo digan amén y léanlo fuerte, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Muy bien, ¿cómo dice? Muy bien, dice aquí, semilla según su género. En los temas de ética, hermanos, se ha cuestionado mucho la... ¿cómo se llama, hermanos? Ayúdenme por favor con este término, cuando se juntan dos tipos de plantas para que se haga una nueva. Injertos. Se cuestionó mucho si esto era posible o si esto era correcto. Se cuestionó, hermanos, mucho sobre la inseminación o para la selección de los ojitos azules, del tamaño de la estatura, sobre las características del cabello, etcétera, la boca y demás. Porque cuando algo no es según su género, ¿cuál sería la palabra correcta para cuando se rompe ese orden del género? Pues degenerado, ¿no? Sería la palabra degenerado. ¿Dónde escuchamos este término de algo degenerado? ¿Dónde? Donde algo no es de acuerdo a su género. ¿Dónde? Esto es una degeneración. Cuando se hace algo que no corresponde. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, en la homosexualidad y el lesbianismo, en la sexualidad. No os engañéis, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se acuerdan ustedes de Simón el Mago, hermanos? También cuando llegó y a él le gustaba todo esto de lo espiritual y se sorprendía cómo los apóstoles, en este caso Pedro, tenía como ese poder y daban al Espíritu Santo. Y él dijo, ¿cuánto me cuesta? Y tenía buen dinero este hombre, porque engañaba a muchos, dice la Biblia. Pero ¿qué le dijeron los apóstoles? Pesca tu dinero contigo, es que esto no se puede comprar. O sea, este género no se puede comprar con dinero. ¿Recuerdan ustedes cuando también los apóstoles no podían liberar a una persona endemoniada? ¿Qué dijo? ¿Por qué no podemos sacar este demonio? Porque este género solamente sale con ayuno y con oración. Un hermano que no encontraba trabajo, el pastor le sugirió, ¿por qué no te vienes aquí a la iglesia y empiezas a trabajar? Y vas a ver que pronto va a llegar el dinero. Y empezó a trabajar en la casa de Dios y pronto encontró trabajo. Sí, hermanos, las finanzas con Dios son algo natural y es algo que no se puede alterar. Lo alteramos cuando nosotros, hermanos, por no querer dar el diezmo, inventamos
algunas ideas, como por ejemplo, ¿cuáles? No, pues es que el pastor se queda con los diezmos. Eso podrá suceder en cualquier denominación, menos en la iglesia presbiteriana. Aquí no tenemos datos de que alguien se haya escapado con la lana. ¿Qué otras cosas decimos? No, es que lo utilizan mal. Yo por eso no diezmo. ¿Por qué? Porque lo utilizan mal. No, yo no, porque pues, ¿por qué el pastor tiene un Mazda y yo no? Yo siempre les digo, no, pues, qué bueno que lo vean así, pero pues no es mío, es de mi esposa. Sí, si ven ahí, pues es de mi esposa, ¿no? Yo le pongo la gasolina, pero es de mi esposa. Usted, hermano, lo ha de haber sacado de aquí de la iglesia. No, hermanos, yo no lo saqué de aquí de la iglesia, de veras, de veras. No, yo no diezmo, hermanos, porque los hermanos, o la hermana Ruth, ¿no? La hermana Ruth, ¿no? Como que ya le echó un piso más a su casa. Hermanos, cuando degeneramos la mente con los dineros de Dios, hermano, nuestro corazón está degenerado. Pero déjenme terminar con la última ley. Así que este tipo de ley número 2, que es la calidad de la semilla, es también la calidad de tu pensamiento. Hermanos, es parte de nuestra fe. Es parte de nuestra fe. ¿Cómo podemos creer otras áreas, pero estas no? La tercera, vamos con la tercera ley, y es la actitud con la que nosotros damos. Vamos a regresar a los Corintios capítulo 9, versículo 7. Leámoslo fuerte, hermanos. ¿Cómo dice? Bien, aquí hay algunos principios. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristezas ni por necesidades, porque Dios ama al dador alegre. Cada corazón, hermanos, es diferente. Por eso es la ley de la actitud con la que nosotros le damos a Dios. Cada corazón es diferente, hermanos, y si yo les preguntara qué pasa por nuestra mente cuando apartamos el diezmo, ¿qué pasa por nuestra mente cuando tenemos que apartar el diezmo? Dejo este momento para que lo piensen, para que lo recordemos, porque a veces volteamos y vemos necesidades en casa y le decimos a Dios, bueno, esta quincena, pues no doy el diezmo. Dios ya sabe, Dios que me perdone. Y miren, hermanos, pues Dios nos perdona, pues claro que nos perdona. Dios nos perdona. Pero este es un reflejo de la falta de fe, porque hablamos del corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay personas, hermanos, que dan con tristeza. Sí, yo recuerdo cuando yo le daba a mis hijos de chiquitos, toma, este es para la ofrenda, y tenía que estarlos viendo. ¿Por qué? Porque no lo echaban. Echa la ofrenda, o sea, estaban chiquitos, ¿no? O sea, cargaba todavía, y le hacían así, ¿no? Dalo, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? El diácono, el anciano, yo, dámelo, ¿y para qué eche la ofrenda? Hay gente, hermanos, que a lo mejor en su inmadurez espiritual todavía son como niños y les cuesta trabajo y expresan tristeza, hermanos, tristeza cuando le dan a Dios. La Biblia, hermanos, nos propone que estas personas van a sembrar poco porque tienen una actitud negativa para darle a Dios. Decía un pastor, cuando el evangelio no ha llegado a tu cartera, no ha llegado el evangelio a tu vida. Si el evangelio no ha tocado tus finanzas, el evangelio no ha llegado a tu vida.
A lo mejor está acá en lo mental o en lo racional, sí, Dios es el camino, la verdad y la vida. Ya me bauticé, soy presbiteriano. Llevo mi Biblia, esas Biblias bonitas con un canto dorado que ya incluye el himnario. Así que, pero no ha llegado a esa otra área de nuestra economía. Hermanos, entonces el Evangelio no es completo. Dios ama al dador alegre. Y la palabra, hermanos, que se utiliza en griego es hilarón, porque se refiere a muchas sonrisas. Lo hago porque me gusta y porque agrada a Dios. Bueno, pues no repetimos este texto cada vez que juntamos la ofrenda. Y decimos, cada uno dé como propuso en su corazón, no porque Dios ama al dador alegre. Trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Pero no hay alegría, hermanos. No hay alegría. Y si no damos con alegría, hermanos, pues entonces, ¿con qué estamos dando? Yo les animo, hermanos, para que este año pueda ser un año donde nosotros practiquemos la entrega de los diezmos al Señor. Es para el Señor, hermanos, o sea, ni es para nosotros. Es más, la parte en que nosotros debemos centrarnos es cuando traemos el diezmo y se lo dejamos al Señor. Ya la responsabilidad y el uso de la administración de la iglesia es aparte, pero de mí es entregar este diezmo, esta ofrenda. Hablando de la actitud, quiero terminar con esto. Tal vez ustedes recuerden un libro que circulaba en los años 90, un libro que se anunciaba en la televisión, era el libro Fuerza para Vivir. Y se anunciaba, y te llegaba hasta tu casa, y había muchos libros de estos. ¿Qué contenía ese libro? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué hablaba el libro? Era el testimonio de famosos, de la farándula, artistas, deportistas, músicos, etcétera. Entonces estaban ahí sus testimonios. Era una forma de evangelizar, hasta por la televisión. O sea, ¿quién podía pasar por una televisión aquí en México, filtrada por toda una autoridad eclesiástica, católica? ¿Quién? Pero hermanos, el testimonio de este hombre, no vayan a pensar que era un hombre rico, era un solo hombre. Fue con su pastor y le dijo, hermano, yo quiero diezmar, pero ¿qué cree? No tengo trabajo. Bueno, vamos a pedirle a Dios por un trabajo. Y Dios le dio un trabajo y diezmó. Fue y le dijo a su pastor, hermano, yo quisiera diezmar más, porque diezmo muy poquito. Bueno, vamos a pedirle a Dios que te aumente. Entonces le aumentaron y le fueron aumentando y él daba más diezmo y más diezmo y más diezmo. Entonces el pastor le dijo, bueno, pues ahora pues da 2 diezmos, y empezó a dar 2 diezmos y después 3 diezmos, y él seguía creciendo, y después 4 diezmos y después 5 diezmos y después 6 diezmos hasta que llegó a 10 diezmos, y entonces él ya vivía después con el diezmo y le daba el 90% al Señor. Le dijo, ya es demasiado el dinero que doy. ¿Qué puedo hacer, pastor? Entonces el pastor dijo, la verdad, no sé. Entonces fue con otro pastor y le dijo, ¿por qué no le pides a Dios que te abra las fronteras para que evangelices de esta manera? Vamos a buscar los testimonios de la gente cristiana, de los medios de comunicación, y ahí nos enteramos que el Comanche era cristiano, que la que tocaba el violín, ¿cómo se llama esa? Era cristiana, y que el Pistachón Zigzag había tenido un testimonio porque era satanista. O sea, ahí nos enteramos de tantos testimonios para que la gente viera cómo se podía creer en Cristo. Hermanos, si incluso abrimos un negocio y ponemos como socio a Dios, el Señor nos va a bendecir si nosotros simplemente le damos
el diezmo. Hermanos, cuando estaba yo en el seminario, nos decía un pastor, hermanos, ¿están diezmando? Pues nomás nos volteábamos a ver porque no diezmábamos, porque no recibíamos nada. Y le decíamos al pastor, pero es que nosotros somos seminaristas, no nos da nada, ni a veces ni para los pasajes. No, pues empiécenle a pedir a Dios que les dé. Y ese año, hermanos, los estudiantes que estábamos allí, que éramos 4, recibimos, como no teníamos idea, y hubo quien, pudimos llegar a los 100 libros, hermanos, comprados en un año, 100 libros, cuando el año pasado no habíamos comprado ni uno. Hermanos, podríamos pasarnos aquí y contar testimonios, pero no, tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia entonces nos da estos principios. Les invito, hermanos, para que abramos nuestro corazón, a los principios de Dios, que abramos también nuestra disposición, que abramos nuestras carteras y que le demos a Dios lo que es de Dios. Seguiremos con esta serie, hermanos, de temas. La próxima semana hablaremos sobre las primicias.